Buenas noches. Soy el investigador Héctor. Y lo que están a punto de escuchar no es una simple historia contada por una habitante del campo. Es un rastro en una señal, un pedazo de una verdad que se esconde entre los caminos de tierra, entre las cercas torcidas, entre los sonidos que nadie quiere escuchar. Ella tiene poco más de 50 años. Vive sola en una zona rural apartada, donde la noche es tan profunda que parece tragarse a las personas que caminaban por ahí. Cuando empujé la puerta de mi oficina esta mañana, el lugar tenía ese olor, a madera húmeda, a café viejo y a polvo, que siempre se levanta después de una noche larga de trabajo. El vidrio esmerilado todavía mostraba mi nombre borroso, y por un momento me sentí observado desde el otro lado. Pero no era nadie, era solo mi imaginación, o eso quiero creer. Encendí la lámpara del escritorio, revisé las cintas que había grabado el día anterior y marqué la que necesitábamos para hoy. En ella se escucha el relato de una mujer que vive en un rancho aislado, rodeado por un mar de pastizales y cercas que crujen con el viento. Ella misma me buscó. Dijo que no sabía a quién acudir, que nadie le creía y que no podía dormir desde lo que vio, lo que escuchó y lo que encontró. En la mañana siguiente me recibió en su cocina, con las manos temblando, aunque intentara esconderlo. Preparé mi grabadora, la misma que siempre lleva esa luz roja parpadeante, y la dejé sobre la mesa. Afuera oíamos el ruido de las hojas secas, moviéndose como si algo caminara entre ellas. Yo le voy a contar todo, señor Héctor, me dijo, pero no sé si usted va a creerlo o no hoy. Ustedes escucharán lo mismo que yo escuché. No voy a alterar nada, no voy a cortar nada. Quiero que experimenten el relato, tal como ella me lo dio, porque, como siempre digo, a lo que se esconde en el campo siempre deja rastro. Vamos a escucharlo juntos. Me acuerdo de esa noche con una claridad que todavía me duele, señor Héctor, como si cada sonido, cada sombra, cada aroma quedara tatuado en mi memoria. Yo he vivido en el campo toda mi vida. He visto tormentas que parten árboles en dos. He oído a los coyotes aullar bajo la luna. He sentido el viento helado arrastrar hojas y polvo como fantasmas, pero nunca había experimentado algo como lo que ocurrió aquella noche. Mi rancho es sencillo, una casita de adobe construida por mi padre, con techo de lámina y ventanas que crujen cada vez que el viento la roza. Toda la casa guarda memoria, cada grieta, cada madera vieja, cada piedra sabe quién ha vivido aquí. Cuando uno pasa tanto tiempo en un lugar así, aprende a escuchar. Aprende a distinguir el canto de los grillos, el susurro del viento entre los árboles, el crujido de las tablas bajo los pasos de los animales. Y esa noche, todo ese ritmo desapareció. Me acosté temprano. Mis huesos ya no me permiten quedarme despierta hasta tarde. Apagué la lámpara y me acomodé en la cama, escuchando el zumbido lejano de los grillos, pero algo estaba mal. Lo sentí de inmediato, un vacío en el aire, un silencio absoluto que me hizo erguirme de inmediato, con los ojos abiertos en la penumbra. No era el silencio habitual del campo, no. Era un silencio tenso, contenido, expectante, como si el mundo hubiera dejado de respirar por un instante. Entonces lo escuché, un crujido lento, pesado, como si algo enorme pisara las hojas secas frente a mi puerta. Mi corazón se me subió a la garganta. Pensé en un perro grande, en un caballo perdido, pero ninguno de esos animales podía producir un sonido así. Era algo distinto, algo con fuerza, intención. Mi instinto me gritó que permaneciera inmóvil, que no hiciera un solo movimiento. Los crujidos se repitieron, cada uno me acercaba un poco más a la desesperación. Sentí que el suelo vibraba con su peso, que la oscuridad se espesaba alrededor de mi cuerpo, envolviéndome como una manta helada. Mis manos temblaban, mis dedos buscaban un punto de apoyo invisible, algo a lo que aferrarse para no caer en el pánico absoluto. Y entonces llegó el primer rasguño, un sonido largo, arrastrado, que se clavó en mi pecho como una daga invisible. No era un golpe rápido,
ni un arañazo desesperado. Era deliberado, medido, como si aquella criatura quisiera comunicar algo. Cada fibra de mi ser se tensó, mis ojos se abrieron de par en par, pero no había nada que ver. La oscuridad era un manto denso, impenetrable. Me levanté despacio, con cuidado, sin hacer ruido. Mis pies tocaron el piso frío y sentí que la sangre se me helaba en las venas. Caminé hasta la mesita que estaba junto a la cama y tomé el machete que guardo allí desde hace años. Su peso me dio un poco de coraje, aunque mis manos seguían temblando. El segundo rasguño llegó, más profundo, más fuerte. Fue un recordatorio de que lo que estaba fuera no se iría, que todavía estaba allí, evaluando, esperando. El tercer rasguño fue violento, como si la criatura hubiera perdido la paciencia. Sentí que la puerta vibraba bajo su fuerza, y un golpe húmedo y pesado acompañó el sonido. Era imposible respirar sin sentir que cada inhalación podía delatarme, que mi miedo era un perfume que podía traerlo aún más cerca. Me quedé apoyada en la puerta, conteniendo cada exhalación, cada temblor, cada pensamiento que me gritaba que corriera. Pasaron minutos que parecieron horas. El aire estaba cargado de un olor extraño, metálico, que no reconocía. La criatura no se movía, pero su presencia era tangible. Podía sentirla, su respiración invisible, rozando mi piel. Entonces, escuché un resoplido, húmedo, pesado, extraño. No pertenecía a ningún animal conocido, ni siquiera a un perro grande o un puma. Era algo que no debía existir allí, en mi patio, en mi mundo. El miedo me paralizó. No podía levantar el machete, no podía gritar. Cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión absoluta. Mi respiración se volvió un acto de pura supervivencia. Cada exhalación medida, cada movimiento calculado. Entonces sucedió lo imposible, un último rasguño. Esta vez fue breve, pero intenso, como si midiera la resistencia de la puerta, evaluando mi fortaleza, mi miedo, mi humanidad. Finalmente, el silencio regresó. Esa quietud densa, opresiva, que llenaba cada rincón de la casa. Podía escuchar mi propio corazón, mis propios temblores. No me moví durante horas. A Penthouse respiraba, intentando aferrarme a cualquier resto de normalidad. Pero sabía, con cada fibra de mi ser, que aquello no se había ido, no estaba lejos. Solo había decidido observarme, estudiarme, esperar su momento. Al amanecer, aún temblando, reuní el valor para acercarme a la puerta. La luz de la luna se retiraba, y el sol apenas asomaba entre los cerros. Lo que vi fuera me dejó sin aliento en huellas enormes, profundas, que no pertenecían a ningún animal que yo conociera, marcaban la tierra blanda del patio. El pasto estaba aplastado, doblado, formando círculos que jamás podría explicar. Las cercas estaban destrozadas en varios puntos, algunas tablas dobladas, otras partidas, con marcas profundas de algo muy pesado que había pasado por encima. No era un animal conocido, ni un toro, ni un caballo, ni siquiera un oso. Era otra cosa, y luego las vacas. 3 de ellas estaban tiradas en el suelo, inmóviles, sus vientres abiertos, casi sin sangre, como si algo hubiera drenado cuidadosamente su contenido. Mis manos se cubrieron de sudor y temblé de miedo e incredulidad. Intenté acercarme, pero cada paso me parecía un acto de osadía extrema. Mis ojos recorrían cada detalle, la precisión de los cortes, la limpieza de la escena, la ausencia total de sangre. Aquello no era obra de un animal común. No podía hacerlo. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el tronco de un árbol, temblando. Cada sonido del campo me sobresaltaba, un pájaro que cantaba demasiado cerca, el viento moviendo las hojas, un insecto que cayó sobre la hierba seca. Todo parecía amplificado, como si la presencia de aquella cosa hubiera transformado la percepción de mi entorno. Cada sombra se movía con intención, cada brisa tenía un mensaje oculto. El amanecer me encontró inmóvil, sentada en el suelo de mi cocina, con el machete aún en las manos temblorosas y la mirada fija en la puerta. Sabía que fuera había algo que no debía estar ahí, algo que había dejado su marca no solo en mi rancho, sino también en mi mente. Cada respiración era un recordatorio de la noche anterior, un eco persistente de los rasguños, del golpe húmedo y pesado, del resoplido que aún parecía seguirme dentro de la casa. No podía moverme,
pero tampoco podía quedarme quieta para siempre. Tenía que saber, aunque fuera poco, lo que había ocurrido. Caminé despacio hasta la puerta principal, mis pies apenas tocando el suelo, como si cada paso fuera un sacrilegio que podría despertar aquello que acechaba afuera. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, giré lentamente la llave y abrí apenas una rendija. El patio estaba vacío. La luz del sol apenas iluminaba los bordes del corral, los pastos aún doblados y húmedos del rocío de la madrugada. No había rastros de animales comunes, ni de visitantes humanos, solo las huellas enormes que había visto antes, profundamente marcadas en la tierra blanda, y el pasto aplastado, doblado, formando círculos que jamás podría explicar. Mi estómago se revolvió. Aquello no era natural. Nada en mi experiencia podía darle sentido. Decidí caminar hacia las cercas. Cada paso me hacía sentir que algo me observaba, que el aire estaba vivo, que el rancho respiraba junto con esa presencia invisible. Las cercas estaban destrozadas en varios puntos, algunas tablas dobladas, otras partidas, con marcas profundas de algo muy pesado que había pasado por encima. No era un animal conocido, ni un toro, ni un caballo, ni siquiera un oso. Si es que existieran por aquí, era otra cosa. Caminando lentamente, observé más de cerca el pasto. La tierra estaba marcada, doblada y aplanada en círculos perfectos. La impresión de que un cuerpo enorme se había recostado ahí era innegable. No había rastro de huellas humanas, pero sí un rastro de fuerza, de peso, de intención. Era como si aquella criatura hubiera hecho una pausa, evaluando, descansando, antes de irse. Y luego llegaron las vacas. 3 de ellas estaban tiradas en el suelo, inmóviles, sus vientres abiertos, casi sin sangre, como si algo hubiera drenado cuidadosamente su contenido. Mis manos se cubrieron de sudor y temblé de miedo e incredulidad. Intenté acercarme, pero cada paso me parecía un acto de osadía extrema. Mis ojos recorrían cada detalle a la precisión de los cortes, la limpieza de la escena, la ausencia total de sangre. Aquello no era obra de un animal común. No podía serlo. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra el tronco de un árbol, temblando. Cada sonido del campo me sobresaltaba un pájaro que cantaba demasiado cerca, el viento moviendo las hojas, un insecto que cayó sobre la hierba seca. Todo parecía amplificado, como si la presencia de aquella cosa hubiera transformado la percepción de mi entorno. Cada sombra se movía con intención, cada brisa tenía un mensaje oculto. Intenté pensar racionalmente. Busqué en mi memoria animales salvajes que podrían haber causado semejante devastación. Coyotes, pumas, lobos, jabalíes, ninguno encajaba. Las marcas, la fuerza, la manera de abrir los vientres sin sangre, todo estaba fuera de la lógica natural. Y la sensación más aterradora era saber que aquello me había observado, que había evaluado mis movimientos durante toda la noche. Durante toda la mañana me dediqué a observar y registrar cada detalle. Medí la distancia entre las marcas, comparé el tamaño de las huellas con mis pies, anoté cada patrón en el pasto. Intenté racionalizarlo todo, pero la razón no me daba respuestas satisfactorias. Todo apuntaba a algo que no debía existir, algo que tenía inteligencia, que actuaba con cálculo, que evaluaba y regresaba. Al caer la tarde, volví a la casa. Encendí la lámpara, sentándome frente a la ventana que daba al patio. Mis ojos recorrían cada centímetro de terreno, buscando cualquier movimiento. Cada sombra me hacía sobresaltar, cada crujido de madera me congelaba. El miedo ya no era solo físico, era mental, psicológico, persistente. Sabía que aquella cosa podía estar allí, observándome, incluso sin que la viera. La noche volvió. Con ella, los sonidos familiares del campo regresaron, pero ya nada era normal. Cada viento, cada pájaro, cada rama rota, llevaba consigo un mensaje de alerta. Sabía que aquella criatura podía volver en cualquier momento. Sabía que mi vida, aunque tranquila y rutinaria, había sido marcada por algo que desafiaba toda lógica. Me quedé allí, toda la noche, vigilando en silencio, con cada músculo tenso, cada oído alertado, cada pensamiento centrado en sobrevivir, porque sabía, con certeza absoluta, que lo que acechaba en mi rancho no era un accidente, no era un animal perdido, era algo
con intención, algo que había dejado un rastro, que había medido mis movimientos, que había evaluado mi miedo. La vigilia se extendió, con la sensación de impotencia y alerta constante, sin saber cuándo volvería a escuchar esos rasguños que habían cambiado mi vida para siempre. La luz del amanecer apenas lograba filtrarse entre los cerros y los árboles que rodeaban el rancho. Aún con la claridad que el sol traía, sentía que la oscuridad de la noche anterior persistía en cada sombra, en cada rincón del patio, en cada pasto doblado. Mi cuerpo aún temblaba y mi corazón se negaba a calmarse. Sabía que la criatura, lo que sea que hubiera pasado por allí, seguía presente en mi memoria, impregnando el lugar con su presencia invisible. Decidí salir con cuidado. Cada paso sobre el pasto húmedo parecía un acto de desafío y de miedo al mismo tiempo. Las huellas del animal eran más visibles, con la luz del sol. Medían casi el doble de mis pies, con garras largas y anchas que deformaban la tierra. Las marcas parecían contar una historia de fuerza y de liberación. Algo enorme, algo consciente de su poder, había estado allí. Al acercarme a las vacas, el horror volvió a apoderarse de mí. Las criaturas que había amado y cuidado durante años yacían inmóviles, sus cuerpos abiertos con precisión macabra. No había sangre alrededor, como si algo hubiera drenado cuidadosamente cada gota. La idea de un animal conocido causando esto parecía imposible. Nadie podría hacerlo con tal precisión y frialdad. Recorrí el terreno, observando cada detalle, las cercas rotas, los pastos doblados en patrones extraños, como si alguien gigante hubiera tomado un descanso sobre ellos. La tierra estaba marcada con un ritmo extraño, casi como si la criatura hubiera caminado en círculos, evaluando el terreno y asegurándose de que todo estuviera bajo control. Cada señal aumentaba la sensación de que aquello no era simplemente un animal, tenía inteligencia, planeación. Intenté recordar cualquier historia, cualquier mito, cualquier relato de la zona que pudiera explicar lo sucedido. Había escuchado de Shaneks, de nahuales, de animales gigantes que no deberían existir, pero siempre había pensado que eran cuentos para asustar a los niños. Ahora, esas historias parecían inquietantemente posibles, y el miedo crecía con cada segundo. Pasé horas midiendo y fotografiando. Seón el móvil, que siempre llevo encima, a cada rastro, cada marca en la madera de la cerca, cada hundimiento en el pasto, cada forma de las huellas. Quería documentarlo todo, aunque no entendiera lo que estaba viendo. El aire estaba cargado de un olor metálico que recordaba el hierro caliente, mezclado con la humedad del pasto y la tierra removida. Cada inhalación me provocaba náuseas, pero al mismo tiempo me obligaba a seguir, a no cerrar los ojos ante la evidencia. Durante toda la mañana, revisé las cercas una y otra vez. Había puntos donde la madera estaba doblada, como si algo colosal se hubiera recostado sobre ella. No había señales de que alguien humano hubiera hecho esto. Nadie podría mover esa madera con tanta fuerza y precisión al mismo tiempo. Cada tabla rota, cada clavo arrancado, cada huella en la tierra, me contaba algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Mientras caminaba, noté que algunas de las huellas no solo estaban en línea recta, sino que formaban patrones extraños, como círculos o zigzags. Era como si la criatura estuviera evaluando la tierra, asegurándose de que ningún detalle escapara a su control. La idea de que un ser así estuviera acechando a mi alrededor me helaba la sangre. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada brisa susurraba advertencias invisibles. El calor del mediodía trajo consigo una falsa sensación de seguridad. Pero cada vez que intentaba relajarme, un crujido o el movimiento de un animal distante me devolvía a la realidad. No estaba sola. Lo que había pasado no era un accidente, no era un hecho aislado. Había una intención detrás de cada daño, cada huella, cada marca. Volví a la casa a revisar el interior. Mi pequeño rancho parecía un refugio frágil frente a lo que había afuera. Cada puerta, cada ventana, cada tabla de madera me parecía insuficiente para protegerme. Sentí que la criatura no solo había dejado su marca en el terreno, sino también en mi mente. No podía pensar en dormir, en moverme con normalidad, en ignorar lo ocurrido. Esa tarde, mientras la luz se volvía más cálida y las sombras más largas, decidí colocar algunos objetos estratégicamente para observar cualquier señal. Dejé comida afuera para ver si algo la tocaba. Coloqué un registro de pasos improvisado con tierra y ceniza. Incluso
improvisé un pequeño campamento de vigilancia en la ventana. Cada preparación estaba marcada por el miedo, por la tensión de no saber cuándo volvería a escucharse un rasguño o un golpe. El sol desapareció lentamente y la noche llegó nuevamente, más silenciosa que nunca. El viento soplaba con un tono extraño, arrastrando hojas y ramas secas que parecían susurrar advertencias. Cada sonido se amplificaba en mi mente. Sabía que la vigilia continuaría, que la criatura podría volver en cualquier momento, que todo mi mundo había cambiado con un solo toque de su presencia. Me senté frente a la ventana, con las manos apoyadas en el cristal frío, respirando profundamente para mantener la calma. Observaba cada rincón del patio, cada sombra, cada pasto que se movía con la brisa. El miedo se había convertido en una compañía constante, y la adrenalina en un mecanismo de supervivencia. Sabía que lo que había pasado no era un hecho aislado. ¿Había dejado un mensaje? ¿Un aviso en algo? Grande y desconocido, estaba allí, evaluándome, observándome, midiendo mis movimientos. Y mientras la noche avanzaba, entendí que aquel amanecer había cambiado mi vida para siempre. Lo que antes era rutina, tranquilidad y seguridad, ahora estaba marcada por la presencia de un ser que no podía explicar. Un ser que no parecía pertenecer a este mundo. La incertidumbre y el terror se mezclaban en mi interior, y cada sombra del rancho parecía guardar secretos que jamás podría comprender. Esa noche parecía diferente de todas las anteriores. El viento había cesado y el campo estaba extrañamente silencioso, como si contuviera la respiración. Cada sombra parecía más profunda, cada árbol más oscuro. Me senté frente a la ventana, mis manos apoyadas en el marco frío, con los ojos fijos en el patio, esperando cualquier señal, cualquier movimiento que confirmara mis peores temores. El miedo ya no era solo físico, se había transformado en una especie de paranoia silenciosa que recorría todo mi cuerpo. Cada sonido se amplificaba, cada crujido de madera me hacía girar la cabeza, cada susurro del viento parecía un mensaje secreto. Sabía que la criatura podía estar cerca, observándome, evaluando cada uno de mis gestos, midiendo mis límites. Decidí preparar una pequeña trampa improvisada. Coloqué un cuenco de agua en el pasto, cerca de las huellas más recientes, y esparcí un poco de harina alrededor para intentar registrar cualquier movimiento. Cada detalle estaba pensado para revelar la presencia del intruso, aunque no tuviera idea de qué enfrentaba. Era un juego peligroso, un acto de valentía y locura al mismo tiempo. El tiempo pasó lentamente. Cada minuto se estiraba, como si la noche misma quisiera probar mi resistencia. Mis ojos no se apartaban de los pastos doblados, de las sombras que se alargaban bajo la luz de la luna. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando una rama crujió a pocos metros. Contuve la respiración. Nada apareció, pero mi instinto me decía que no estaba sola. Decidí revisar nuevamente las cercas. Caminé despacio, sintiendo cada paso en la tierra húmeda. Las huellas de la criatura parecían multiplicarse, como si hubiera regresado mientras dormía. Algunas estaban mezcladas con huellas de mis propios pasos, un recordatorio de que el terreno ya no era seguro, de que cada movimiento podía ser observado y analizado. Encontré algo nuevo, un surco profundo, largo, que parecía arrastrar algo pesado. La tierra estaba completamente aplastada, y las marcas eran demasiado grandes para cualquier animal conocido en la región. Mi mente intentó racionalizarlo, buscar explicaciones lógicas, pero ninguna encajaba. Lo que había allí no pertenecía al mundo que conocía, no estaba limitado por las leyes de la naturaleza. Regresé a la casa, temblando, con las piernas débiles y la respiración agitada. Encendí una lámpara y revisé las grabaciones improvisadas que había hecho durante la tarde. Algunas mostraban solo sombras, pastos moviéndose con el viento, pero otras capturaban formas extrañas, borrosas, que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. Era como si la criatura jugara conmigo, dejando señales solo para mi mente, pero evitando ser completamente visible. Me senté frente a la ventana, tratando de calmar mi mente. La noche avanzaba lentamente, y cada hora parecía más larga que la anterior. Sabía que no podía dormir, no podía relajarme. La criatura había cambiado mi percepción del mundo. Lo que antes era familiar, seguro, ahora estaba lleno de peligro, de incertidumbre. Cada sombra, cada movimiento, cada sonido era un recordatorio de que lo desconocido
acechaba justo fuera de mi alcance visual. Sentí un golpe suave en la ventana. Mi corazón se detuvo. Me levanté lentamente, temblando, y observé afuera a nada solo la sombra de un árbol, moviéndose con la brisa. Pero la sensación persistía. Había algo allí, vigilándome, midiendo cada reacción, esperando el momento adecuado para aparecer. Pasé la noche observando, registrando cada sonido, cada movimiento, anotando cada detalle en un cuaderno. Mis manos se cubrieron de sudor. Mis ojos se irritaron por la falta de descanso. Pero no podía apartarme. La criatura no me había dejado elección. La vigilia era ahora mi única defensa, mi única manera de entender lo que estaba sucediendo. Cuando comenzó a amanecer nuevamente, un rayo de luz iluminó el patio y pude ver el resultado de la noche. Pastos doblados, huellas frescas, marcas en la tierra que no habían estado allí antes. Todo indicaba que la criatura había regresado mientras dormía. Sentí una mezcla de terror y fascinación. No sabía qué era, no podía explicarlo, pero estaba allí, dejando un rastro de su presencia y de su poder. El amanecer traía consigo un poco de claridad, pero no de consuelo. Sabía que la amenaza seguía allí, invisible, observando, evaluando. Cada sonido del campo, cada sombra, cada movimiento era ahora parte de un juego que no comprendía completamente. La criatura había marcado mi vida, mi mente, mi percepción del mundo, y nada volvería a ser igual. Pasé la mañana recolectando evidencia, tomando fotos y anotando cada huella. Cada detalle me confirmaba que aquello no era un accidente, ni un animal común. Era algo con inteligencia, con intención, con una presencia que desafiaba todo lo que conocía. Mis pensamientos giraban sin descanso. ¿Qué era? ¿Por qué venía a mi rancho? Volvería a atacar. Cuando finalmente me senté a descansar, sentí que cada sonido del campo llevaba un mensaje, un recordatorio de que aquello seguía allí. La criatura me había elegido como observadora de su mundo invisible, y yo estaba atrapada entre el miedo y la necesidad de comprender. Cada sombra, cada brisa, cada pasto doblado, era una pista que debía seguir, aunque no supiera a dónde me llevaría. Esa noche, antes de dormir apenas unos minutos, sentí un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo, un rasguño leve en la madera de la puerta, el sonido de la criatura, lejano, pero presente. Recordé todo lo que había sucedido en las vacas, las huellas, los pastos aplastados, la precisión en los cortes, y comprendí que la vigilia no había terminado, que la criatura aún estaba allí, observando, midiendo, esperando. La noche siguiente llegó con una densidad que no había sentido antes. El aire estaba cargado, pesado, como si cada molécula contuviera la presencia invisible de aquel ser. Me senté frente a la ventana, con el corazón latiendo con fuerza y las manos aferradas al marco frío. Cada sombra parecía moverse con vida propia. Cada crujido del rancho era amplificado en mi mente. No podía apartar la mirada, ni por un instante. El viento soplaba suavemente, arrastrando hojas y ramas secas, que parecían susurrar secretos que no debía entender, pero el silencio era más profundo que cualquier sonido. La vigilia se había convertido en un acto de supervivencia, un ritual que no podía abandonar. Sabía que la criatura podía aparecer en cualquier momento, y que mi atención era su única limitación. Decidí caminar despacio hacia el patio, armada con el machete que siempre llevaba cerca. Cada paso sobre la tierra húmeda era un desafío. Las huellas frescas de la criatura todavía eran visibles, profundas, enormes, incomprensibles. Los pastos estaban doblados, marcando un camino extraño, casi como si me estuviera guiando hacia algo que no quería ver. De repente, un sonido fuerte hizo vibrar el aire, un golpe seco contra la cerca. Salté hacia atrás, respirando con dificultad. La criatura estaba allí, demasiado cerca para ignorarla. No había forma de verla completamente, solo podía percibir su presencia a través de los movimientos de la hierba, los golpes en la madera, el sonido de su respiración pesada y húmeda. Era enorme, más de lo que cualquier animal conocido podría ser, y sus movimientos eran deliberados, medidos, inteligentes. El miedo me paralizó, pero también me obligó a mantenerme alerta. Cada músculo estaba tenso, cada sentido agudizado. Observé cómo la hierba se movía, cómo las sombras cambiaban, tratando de entender sus patrones, anticipar sus acciones. El corazón me latía con fuerza y cada exhalación parecía un acto de desafío. De repente,
Algo rompió la calma, un rugido bajo, profundo, que resonó en todo el patio y en mi pecho. No era un rugido común. No pertenecía a ningún animal que pudiera imaginar. El sonido vibró en el aire, en mi cuerpo, y dejó un eco que permaneció mucho después de que se detuvo. Sentí un terror absoluto, pero también una fascinación oscura, una certeza de que aquello no era simplemente una criatura salvaje, era algo más, algo que existía en los límites entre lo real y lo desconocido. Me arrastré hacia un rincón seguro del patio, tratando de mantener la calma mientras registraba mentalmente cada movimiento de la criatura, sus huellas, sus marcas, la manera en que el pasto se doblaba bajo su peso. Cada detalle era un mensaje, una prueba de su existencia y de su inteligencia. No podía comprenderlo completamente, pero sabía que cada señal era deliberada, un recordatorio de que estaba allí, evaluándome, probándome. El rugido se repitió, más cercano esta vez. Sentí un golpe en la puerta, un golpe que hizo vibrar cada fibra de la madera. Respiré con dificultad, tratando de controlar el pánico. La criatura parecía jugar conmigo, midiendo mi reacción, esperando que cometiera un error. Cada sombra que se movía frente a mis ojos parecía contener su forma, pero nunca lograba verla por completo. Entonces, un último rasguño, tan profundo, intenso, deliberado. Era como si quisiera dejarme un mensaje final antes de desaparecer, una señal de su poder, de su presencia. Sentí que algo frío recorría mi espina dorsal, pero también una extraña sensación de alivio. La criatura se había retirado, al menos por el momento. Pasé el resto de la noche observando en silencio, con cada sentido alerta, sin atreverme a cerrar los ojos ni un instante. La vigilia se había convertido en mi única realidad. Sabía que aquello podía regresar, que no estaba sola, que la presencia invisible seguía allí, evaluando cada movimiento, midiendo cada reacción. Con los primeros rayos del amanecer, pude al fin respirar un poco más tranquila. El patio estaba vacío, pero las huellas, las marcas, los pastos doblados permanecían. Todo indicaba que la criatura había estado allí, había dejado su rastro y había vuelto a desaparecer, como si quisiera dejarme un mensaje, como si quisiera recordarme que no estaba sola. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared de la casa, y comprendí algo que no podía explicar con palabras. Lo que había ocurrido no era un accidente ni un acto de azar. Aquella criatura existía en los límites de la realidad conocida, y había decidido que yo debía ser testigo de su presencia. Cada rasguño, cada golpe, cada huella, era un mensaje, una advertencia, un recuerdo de que lo desconocido puede observarnos, evaluarnos, marcarnos para siempre. Aún hoy, no sé qué era aquel ser. No tengo respuestas, solo relatos, huellas, marcas y recuerdos que desafían toda lógica. Solo sé lo que vi, lo que sentí, y que la presencia de aquello transformó mi vida para siempre. Buenas noches. Soy Héctor, investigador de lo desconocido en el campo. Hoy escucharon el relato de una mujer que vive en un rancho aislado, testigo de sucesos que desafían toda explicación. Lo que ella describió: huellas enormes, pastos doblados, vacas abiertas y casi sin sangre, no corresponde a ningún animal conocido en la región, ni en ningún lugar que yo haya investigado. Escuchar sus palabras me dejó con la piel erizada. Cada detalle, cada rasguño, cada huella que ella describió, todo apunta a algo enorme, inteligente y deliberado. Pero, ¿qué pudo haber hecho esto? Yo no tengo respuestas definitivas, solo pistas, observaciones y un rastro que nos invita a reflexionar. Lo fascinante y aterrador a la vez es que esto ocurrió en la tranquilidad del campo. Lo que creemos seguro, lo que creemos conocido, a veces es solo una ilusión. Como dice mi lema, lo que se esconde en el campo siempre deja rastro. Y hoy, ese rastro llegó hasta nosotros a través de este relato. Ahora les pregunto a ustedes, que me están escuchando y viendo desde sus hogares, ¿qué creen que pudo haber causado esto? ¿Un animal desconocido? ¿Algo más allá de nuestra comprensión? Dejen sus teorías, sus comentarios, sus preguntas, porque en el campo
El misterio nunca duerme y cada pista merece ser investigada. Recuerden, siempre que caminen por el campo, observen, escuchen y piensen en los rastros que podrían estar dejando a su alrededor, porque nunca sabemos que nos está observando. Como siempre digo, a lo que se esconde en el campo, siempre deja rastro.